Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Les hago la invitación, mis hermanos, en este momento a que leamos el capítulo número 14 de Hechos de los Apóstoles. Estos bellos capítulos que nos hacen realmente creer en nuestro Señor y seguir hablando a nuestros hermanos y hermanas necesitados de la palabra de Dios. Sigamos adelante, mis hermanos, sin detenernos, porque a eso fuimos enviados. Y seguir hablando de nuestro Señor es algo tan hermoso que a mí sinceramente me llena el hacerlo. Voy a comenzar, mis hermanos, a leer este capítulo, pero primeramente quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes países. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Europa. Les mandamos un caluroso abrazo desde acá, desde la distancia. Dios les bendiga y sigan siempre llenándose de la palabra de Dios. Voy a comenzar, mis hermanos, a leer este bello capítulo y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos, que se negaron a creer, excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron allí un gran número de días. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonía: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas y, de acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus bendiciones. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras, difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando de que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les dieran la espalda
y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él, y se levantó, entró en la ciudad, y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra, y de allí fueron a Iconio y a Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y, después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, es muy necesario que sigamos adelante anunciando el mensaje, anunciando la palabra. Como yo siempre les digo, en el camino va a haber muchas trabas, mucha gente que no quiere y mucha gente que sí. Por esa que sí, hay que seguir adelante. Y por todos aquellos que no quieren escuchar la palabra del Señor, por todos ellos hay que seguir orando a Él para que les abra el corazón. Porque es muy necesario, mis hermanos, que un día todos estemos reunidos junto al Señor, ¿verdad? Vivos por una eternidad. Es muy necesario que sigamos adelante sin detenernos, enseñando la palabra, enseñándoles a aquellos que no escuchan, a aquellos que, aunque nosotros pensemos que no están poniendo atención, sigamos, mis hermanos, porque un día, tarde que temprano, aquellas personas más duras de corazón van a escuchar. Lo que sucedió aquí con San Pablo, en realidad fue muy difícil para ellos evangelizar a aquellos pueblos paganos, pueblos que jamás habían escuchado de la palabra del Señor, pero que ellos lo iban enseñando para que dejaran todos los dioses en los que ellos creían. Ellos tenían muchísimos dioses y estos apóstoles querían retirarles todo aquello en lo que ellos creían y se acercaron a un solo Dios que hizo todas las cosas, el que hizo la tierra, el cielo, el mar y todo lo que hay en él. Todo, mis hermanos, viene de Dios y todo vuelve a Él. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a creer? Todos aquellos que acogieron la fe, todos aquellos que escucharon a Pablo, en realidad no se habían empapado muy bien de la fe, porque llegan otros judíos de otros pueblos y les incitan a que no crean en ellos, a que no crean en su predicación. Y hay mucha gente todavía hoy en la actualidad que son como esos judíos que hacen a nuestros hermanos a los cuales nosotros les enseñamos la palabra, que no crean en lo que nosotros les enseñamos. Hoy en la actualidad también, mis hermanos, suceden esas mismas cosas. Pero no por eso vamos a detenernos. Pablo y todos los apóstoles no lo hicieron. Ellos siguieron adelante. Pablo y Bernabé no dejaron de seguir los pasos del Señor. Todo lo que el Espíritu les mandaba hacer, ellos iban y lo realizaban con mucho amor, porque sabían de quién estaban recibiendo los mensajes, para así enseñarlos a los demás. Entonces, hermanos, no importa que muchas personas nos desprecien, que muchas personas que nos escuchan se tapen los oídos, no importa, tarde que temprano se los destaparán, y cuando esto suceda, va a ser para bien, para que ellos también se integren al amor de Dios.
Ese es mi propósito. Sinceramente, hermanos, hay veces que es más difícil evangelizar a nuestra propia familia que a la demás gente. Nuestra familia, muchos de ellos no quisieran que nosotros estuviéramos en los caminos del Señor, porque dicen que somos aburridos, porque dicen que solamente de eso hablamos. ¿Y de qué más vamos a hablar si de eso estamos llenos? Si eso es lo que recibimos diariamente, el amor de Dios, ¿por qué vamos a regalar otras cosas? Lo que recibimos del Señor es lo que damos. Y toda la gente que está llena de Dios es de lo que habla, de Dios. Y vamos a seguir, vamos a continuar, no importa que los demás no quieran. Con fe y con mucho amor, realizaremos todo lo que Jesús nuestro Señor nos envió a hacer. Que llevemos muchas almas para Él, muchas almas que se integren, que lleguen al encuentro del Señor. Todo eso es lo que queremos nosotros también, llegar un día a nuestra meta, esa meta final. Hemos comenzado ya, hay que tratar de llegar con mucho amor ante Jesús, porque eso, mis hermanos, Él nos lo prometió, que todo aquel que haga su voluntad, recibiremos una gloria eterna. Y todo eso es lo que nosotros estamos esperando, poder llegar un día a recibirla, a estar junto a Él por una eternidad. Entonces, no importa que las contrariedades de este mundo nos tiren por el suelo, no importa. Un día nos levantará el Señor, y el día que nos levante va a ser para siempre, no para seguir tirados allí. Por eso hay que seguir, mis hermanos, con mucha fe y confianza en nuestro Señor Jesús, en que todo lo podemos en Él. Y esta es una realidad, mis hermanos. Todo lo que nos decidamos hacer en el nombre del Señor, podremos seguir adelante, pero si no seguimos sus pasos, si nos detenemos, nos vamos a perder. Y eso no quiere el Señor que hagamos. Él quiere que sigamos adelante, enseñando, que lo sigan todos nuestros hermanos que están perdidos, para que lo conozcan y lo sigan con mucha fe. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.